Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial. Quiero contarles que, como muchos de ustedes saben, estuve de vacaciones, fui a visitar a mi hermana que vive en el sur. Prácticamente hicimos con Lila unos 2.500 kilómetros de ida, 2.500 kilómetros de vuelta. Y realmente los extrañé el contacto de los domingos, de donde yo abro mi corazón y comparto la palabra de Dios correctamente dividida. Y el plan que tenía yo para el día de hoy era simplemente reunirnos en nuestra sala virtual, contarnos de nuestra experiencia, cómo Dios nos ha bendecido en estos últimos 15 días, llegar al corazón de ustedes, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo Dios me dice, no dejes de darle mi alimento a mis ovejas. Entonces, Él puso en mi corazón el compartirles esta breve enseñanza. Yo diría que más que una enseñanza, es un compartir de corazón sobre lo que Dios me enseñó en este último tiempo. Y lo voy a resumir en dos frases o en dos grandes grupos. El primer grupo, yo lo llamé el grupo de la incertidumbre, los temores, las desesperanzas, las inseguridades, el desasosiego. Y el otro grupo es todo lo contrario, la confianza, la seguridad y la templanza. Quiero contarles algo que ustedes ya saben. Este mundo, guiado, dirigido por el enemigo de Dios, Satanás, está totalmente preparado, aceitado, armado para generarnos incertidumbres, desconfianzas, inseguridades, temores, etcétera, etcétera. Vemos y leemos que situaciones similares a las nuestras se viven en todo el mundo. Me sorprende que una nación tan intelectual y grandiosa como Francia viva el nivel de violencia con las que se despierta cada mañana. Es un llamado de alerta y atención para cada uno de nosotros, para que comprendamos que ser intelectual, preparado, instruido, profesional, no te aísla de la vorágine impuesta por las mentiras de Satanás. Siempre debemos tener presente esto. Observen, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces a nosotros se nos pasa por la mente de que el problema lo tengo con mi suegra, el problema lo tengo con mi esposo o mi esposa, el problema lo tengo con mi madre o con mi hijo, o con el jefe o con los compañeros de trabajo. Y Dios nos llama la atención y nos dice a cada uno de nosotros que ya no somos ignorantes, porque ya hemos recibido la palabra de Dios, ya hemos recibido instrucción. Y Él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aparentemente la culpa la tiene el ministro, aparentemente la culpa la tiene el presidente, aparentemente la tiene tu jefe o tus compañeros de trabajo. Pero en realidad, detrás de esa persona está la influencia negativa de principados, de potestades, de huestes espirituales, de gobernadores de las tinieblas. Y al mismo tiempo la palabra de Dios que nos muestra quién es el culpable de lo que pasa en el mundo y que nos afecta, está expresado en 1 Pedro 5, versículo 9, dice, al cual resistís firmes en la fe. Ya sabemos que la palabra fe significa creer. A la cual resistís firme en la creencia de ¿qué? De la palabra, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
que es lo que acabo de compartir. Lo que te ocurre a ti, le ocurre a un francés. Lo que me ocurre a mí, le ocurre a un senegalés. Porque el Dios de este mundo es Satanás. Y eso lo tenemos que tenerlo muy presente, para que nosotros no seamos engañados. Porque es lógico que las personas que no conocen la palabra de Dios sean engañados, porque no la conocen. Pero nosotros que hemos tenido el privilegio, que Dios se abrió a nuestros corazones, que nos mostró la verdad de Él, ya no tenemos excusa. ¿Cómo nosotros no vamos a entender que lo que nosotros vemos en realidad no es lo real, sino lo que está detrás es lo real? Nuestra lucha, nuestra competencia no es contra sangre y carne. Y la manera de resistirlo es creyendo la palabra de Dios. Estad firmes en la fe, creyendo o la mentira del diablo o la verdad de Dios. Yo decido en quién creer o a qué creer. Nadie está ni estará libre de pensamientos negativos. Vivimos en territorio enemigo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras vivamos en esta dimensión humana, vamos a sufrir presiones, miedos, angustias, incertidumbres, desasosiegos, etcétera, etcétera. Hasta el mismo Señor nuestro Jesucristo padeció las mismas cosas que hoy nos toca padecer a cada uno de nosotros. Pero atento, como lo expresaba el Señor, dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Ahí entramos nosotros, ¿no es cierto? Él era el árbol verde y nosotros somos el árbol seco. ¿Quién de nosotros no tuvo, aunque sea por un minuto, un sentimiento de angustia al ver cómo los combustibles, los alimentos, los remedios aumentaban de manera espectacular? Yo también los tuve porque soy humano de carne y hueso, pero la clave de que esos pensamientos no se queden a vivir en mi mente es buscar ayuda a Dios, invocando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de mi Señor? ¿Cuál siempre es la respuesta de nuestro Señor y Salvador? No temas, yo estoy contigo. Qué maravilloso. Como dice el Señor Jesucristo, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos espiritualmente dentro nuestro al que venció al mundo. Nosotros no somos personas sin poder, no somos personas que no tenemos poder, que no podemos usar ese poder que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado. Solamente tenemos que creerlo. No temas, yo estoy contigo. ¿Quién está conmigo? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció al mundo, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por mí ante el Padre, el Dios Todopoderoso, el que me ha dado las manifestaciones del poder del Espíritu Santo para yo las pueda usar. Es mi libre decisión de aceptar lo que Dios me dice o no. Pero gracias le doy a Dios que no importa cuál sea mi situación, aprendí a creer y confiar en las promesas de Dios. Hoy no tengo dudas, sé con absoluta certeza que Dios no me desamparará ni me dejará, porque soy su hijo. Y mi Señor Jesucristo intercede por mí ante el Padre. A los cristianos indoctos, los no entrenados, les suele pasar lo mismo que a los niños que le tienen miedo a la oscuridad o al cuco. Y nuestro Padre terrenal, con mucho amor, nos enseña que el cuco no existe y que no hay monstruos escondidos en el ropero. Así, a ese nivel de niño espiritual somos cada uno de nosotros. Fíjense la exhortación de nuestro Señor y Salvador. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 12, en el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Somos capaces de entender en su magnitud lo que estas palabras significan?
no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, nos abraza, nos protege y encima nos regala el reino. Compartimos la herencia de Jesucristo, somos coherederos. Y el segundo grupo que yo quería compartirles, que está relacionado con la confianza, con la seguridad y con la templanza, es cómo alcanzo este nivel de tranquilidad, de confianza, de seguridad. El Señor lo explica de manera magistral. Fíjense, acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 13, y comenzando a leer el versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. A ti te hablo, mi hermano, Dios te bendiga. Hace tiempo que compartimos este momento, este tiempo. Quiero exhortarte a través de esta parábola de que tú decides qué tierra quieres ser. Tú decides, porque la palabra, la semilla, es la misma para todos. Ahora, yo decido, por mi libre albedrío, por mi libre decisión, por el uso de mi voluntad, qué tierra quiero ser. ¿Quieres ser la tierra que cae, la semilla que cae junto al camino e inmediatamente vienen las aves y se la comen? No le dan tiempo a que germine en la tierra, en tu corazón, esa palabra, esa semilla que es vida, que es esperanza, que es fortaleza, que es seguridad, que es confianza. O sos del grupo de que cae en pedregales, que brota pronto porque hay poca tierra, pero como no tiene profundidad de tierra, el sol la quema, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Sabes lo que significa no tener raíz? Significa que vivís en función de la creencia o la fe de tu pastor, de tu líder, de tu entorno. No tienes raíz en ti mismo. ¿Qué clase de tierra sos? ¿La que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron? Las angustias de este mundo, el afán de la riqueza, el afán de las cosas de este mundo. No tengo tiempo. No puedo, tengo que atender mi familia. ¿Cómo voy a disponer una hora todos los domingos de escuchar la palabra de Dios? Si primero está mi familia, primero está mi esposo. Tengo que planificar toda la semana, porque yo trabajo. Esa persona eres tú, la que los afanes de este siglo, el trabajo, el crecer económicamente, ahogan la palabra, y entonces empezás a decaer. Y lógicamente, si no te alimentas, lógicamente que vas a perder energía. Y de pronto me puedes decir: pero yo escucho las enseñanzas. Sí, es probable que las escuche, pero no es lo mismo el compartir en este momento, en este instante. Es como cuando vas a la iglesia y estás con tus hermanos y cantan y alaban a Dios y oran juntos y escuchan la palabra de Dios juntos. Y después vienen los comentarios cuando termina la reunión: ¿y qué te pareció? Y para aquellos como nosotros que tenemos una iglesia virtual, ¿quién de ustedes me llama y charla conmigo? Simplemente 2 minutos. ¿Cómo estás, Manuel? Vos sabés que tuve esta bendición. O vos sabés, Manuel, que
tuve esta presión. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo salir? ¿Cómo me ayudas? Esa intercomunicación, ese feedback que hoy le llaman desde el punto de vista del marketing, Dios ya lo creó hace miles de años. Ahora, tú decides convertirte en buena tierra para que la semilla que Dios sembró en tu corazón dé fruto al 100%, al 60% o al 30%, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y ya no hay excusa, porque el que tiene para oír, oiga. Si tú no te enraizas en la palabra, si no la haces carne de tu carne, no importa cuántas reuniones asistas, no importa cuántos videos veas, cuando vengan las tribulaciones, las presiones, las angustias de este mundo que te aseguro van a venir, no las podrás resistir porque has vivido con la fe, con el creer de tu pastor o líder o de tu entorno. Tú debes creer, tú debes estudiar, tú debes capacitarte, tú debes hacer lo que la palabra de Dios correctamente dividida te indica que debes hacer. Yo sé que en este grupo algunos participaron del seminario La Abundancia de Dios. Te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si yo te hago 2 preguntas de ese seminario, no vas a recordar las respuestas. ¿Sabes por qué? Porque la mente humana está diseñada que si no afirmamos nuestro conocimiento, esos conocimientos se olvidan, se van. Ya les he exhortado una y otra vez que el seminario La Abundancia de Dios está disponible en nuestro sitio web. Solo tienes que ir y acceder a él y comenzar a capacitarte, comenzar a orar, comenzar a leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enraizarte en la palabra de Dios, para que cuando vengan las presiones, cuando vengan las tribulaciones, tengas la fuerza, la energía para enfrentarla. Por último, chicos, para terminar este pequeño compartir, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, no de algunas cositas, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Hablas en lenguas? ¿Recibes la información de Dios? ¿Operas palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu? No estás tomando toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios te bendiga, mi hermano, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.